Queridos hermanos, Dios les bendiga. Feliz y lindo primer día de la semana. Ya estamos, hermanos, domingo, primer día de la semana. Pasó tan rápido el sábado, los días están pasando tan rápido, queridos hermanos. Y bueno, hoy quiero dar la bienvenida también a nuestro hermano y mi amigo, el pastor Luis Antonio Palomino. Pastor, sea usted bienvenido. Gracias, pastor. Que el Señor le Pastor, bendiga. gracias por aceptar la invitación. Siempre Es un privilegio, es un pastor, poder privilegio compartir juntos. compartir con usted. Pastor, me pensaba el otro día, digo, ¿cómo es el Señor, verdad, de maravilloso, de misericordioso? Ujú. Cuando usted y yo nos imaginamos que un mexicano y un colombiano iban a estar aquí sentados. Sí, no. Yo sí me lo imaginaba más fácil. Dios es bueno, pastor. Yo creo que nunca nos imaginamos que nos íbamos a encontrar Ujú. en los caminos del Señor sirviéndole al Señor. Amén. Es un privilegio poder compartir el estudio de la escuela sabática con nuestros hermanos. Ajá. Pastor, y bueno, hoy estaremos viendo Daniel 2 y el enfoque historicista de la profecía. Correcto. Pero antes de entrar de lleno a nuestra lección de hoy domingo, ¿qué le parece, pastor? Invitamos a los hermanos que vayamos de rodillas a buscar la presencia del Señor. Amén. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, alabado y glorificado y bendecido sea tu nombre. Señor, le damos gracias por darnos el privilegio, Señor, de poder venir y compartir el estudio de tu bendita palabra con nuestros hermanos y amigos que nos siguen semana tras semana a través de nuestro canal 44.8, a través de Facebook, a través de YouTube. Gracias, Señor. Gracias te pedimos y te rogamos, bendito Padre mío. Ayúdanos, denos sabiduría para poder entender tu palabra, llénanos con tu Santo Espíritu y denos gracia para poder explicar tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, a no quitarle ni aumentarle a tu palabra, Señor, que nos sujetemos a lo que tu palabra dice y prepara el corazón de cada uno de nuestros hermanos para que podamos entender tu palabra, Señor. Y no solamente eso, sino ponerla por obra tuya. Permite, Señor, que nos podamos esconder atrás de Cristo Jesús para que a Cristo Jesús sea dada la honra, la gloria, la adoración y la alabanza. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, pastor, ¿Está bien? adelante, pastor. Muchas gracias. Bueno, queremos justamente hablar de el título, ¿no? Daniel capítulo 2 y el enfoque historicista de la profecía. Y quisiera hablar un poquito acerca de este título porque quizá para muchos de nuestros televidentes no sea claro qué es eso de historicista. Nosotros en escatología, así se le llama al estudio de las profecías, en teología, existen diferentes escuelas o diferentes formas de interpretar las profecías. Una de ellas es la preterista, que habla de que las profecías, por ejemplo, de Apocalipsis 13 se cumplieron en el pasado, en tiempos de Roma, de Nerón, etcétera, y se quedó allá. En tiempo de Antíoco Epífanes, que fue uno de los descendientes griegos, etcétera. Y esa escuela habla del cumplimiento en el pasado. Eso ya pasó, ya no hay que prestarle atención. El otro enfoque es el futurista, que habla del futuro. Es decir, la bestia de Apocalipsis todavía no ha venido, ellos creen que está en el futuro. Algún día quizá ahora estemos tranquilos que nada está pasando. Pero hay uno que va en el medio, que se llama el enfoque de interpretación historicista, que abarca las profecías desde un punto de vista cronológico a través de toda la historia. Entonces, este título nos está hablando del enfoque historicista de la profecía. Nosotros como adventistas creemos que tanto en el pasado como en el futuro están las profecías de la Biblia, del Daniel y de Apocalipsis. Y de hecho, unas están ocurriendo en el presente. ¿Qué define en qué momento estamos? Bueno, las características que nos da la Biblia. La Biblia nos presenta con claridad los hechos ininterrumpidos de por ejemplo, la antigua Babilonia. Aquí en Daniel capítulo 2 nos menciona un sueño que tuvo Nabucodonosor. Y yo quisiera que la leyéramos para poder saber de qué estamos hablando más directamente. Acompáñeme, por favor, vamos a leer Daniel 2
31 al 45. Vamos a leerlo de corrido y al final pues vamos a hacer un pequeño resumen. Daniel 2, del 31 al 45. Dice así: tú, oh rey, veías, y he aquí una gran imagen, y esta imagen, que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti y su aspecto era terrible. El versículo 32 dice también: la cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Y estabas mirando hasta que una piedra se desprendió sin que la cortara mano alguna, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido, y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como el tamo de las eras del verano, sin que quedara de ellos rastro alguno. Pero la piedra que hirió a la imagen se hizo un gran monte que llenó toda la tierra. Bueno, voy a dejar aquí en pausa un momento. Vamos a recapitular lo que aparece aquí. Vemos una gran imagen. Es una imagen gigante y esa imagen tiene 4 metales. La cabeza es de oro, el pecho y brazos son de plata, el vientre y muslos son de bronce, las piernas son de hierro y los pies tienen una mezcla entre hierro y barro cocido, como arcilla, como cuando se hacen tiestos para hacer, no sé cómo le llaman en México, a las materas, los lugares donde se colocan las plantas, como donde está esa planta allá atrás, macetas. Y esas macetas, hechas muchas de ese tiesto, de esa arcilla dura, y dice que el hierro está mezclado con arcilla o barro. Y bueno, y dice que después estaba esa estatua de pie, y de repente cae una piedra a los pies y la destruye totalmente. Y después de eso, se hace un gran monte que llena toda la tierra. Ese fue el sueño que vio Nabucodonosor. Ahora, aquí en el capítulo 2 nos habla un tanto de qué significa entonces la interpretación. Y ahí, a partir del versículo 36, Daniel, por inspiración divina, le va a dar la interpretación. Dice: este es el sueño, y también la interpretación de él diremos en presencia del rey. Tú, rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Donde quiera que habitan hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, Él los ha entregado en tus manos, y te ha dado dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. Noten que aquí está diciendo quién es la cabeza de oro. Es Nabucodonosor, el rey de Babilonia. Versículo 39 dice: después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo, y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará toda la tierra. Y el cuarto reino será fuerte como el hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, así él lo desmenuzará y lo quebrantará todo. O sea que, teniendo en cuenta lo que estamos viendo acá, estamos viendo una serie de 4 grandes imperios mundiales. Está empezando por Babilonia, que comenzó a gobernar alrededor del año 605 a.C. Luego sigue los medos y los persas. En historia, lo que hablábamos de la interpretación historicista, va a través de la línea del tiempo. Sigue los medos y los persas alrededor del año 539. Luego vinieron los griegos alrededor del año 331. Luego los romanos en el 178 y después en adelante siguió Roma hasta el tiempo de las tribus bárbaras, la división de Europa, que está representada por los pies, alrededor del año 476 después de Cristo. Y de ahí hasta el tiempo presente. Entonces, nosotros estamos viviendo en la etapa representada por los pies. Ahora, hay un reino más que viene y se menciona ahí en el versículo 44. En los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. O sea que falta un reino mundial. Algunos de ustedes, si no lo han escuchado, les recomiendo el tema ¿cuál es el próximo imperio mundial? Del pastor Gambetta. Es un tema muy interesante y él habla aquí justamente de Daniel 2 más en detalle.
Pero todo esto es simplemente una introducción para donde vamos nosotros con el tema de esta semana. Pastor, ¿hay algo más en el espíritu de profecía para el tema de hoy? Nos gustaría escucharlo Sí, también. pastor. Mire lo que dice la sierva del Señor. Pero, pastor, antes de leer el espíritu de profecía, Ajá. estaba leyendo los versículos bíblicos y escuchando la lectura que estaba usted diciendo. Ujú. Vemos que es tan interesante la palabra de Dios que el Señor mismo se encarga a través de sus siervos de detallarla con detalles bien precisos, Ujú. que no se le pasa nada. Ujú. Interesante, porque dice lo que dice la sierva del Señor en Profetas y Reyes, página 366. En los anales de la historia humana, el desarrollo de las naciones, el nacimiento y la caída de los imperios parecen depender de la voluntad y las proezas de los hombres. Y en ciertas medidas los acontecimientos se dirían determinados por el poder, la ambición y los caprichos de ellos. Pero en la palabra de Dios se descorre el velo, y encima, detrás y a través de todo el juego y contrajuego de los humanos intereses, poder y pasiones, contemplamos a los agentes del que es todo misericordioso, que cumplen silenciosa y pacientemente los designios y la voluntad de Él. Ujú. Interesante, ¿no? Luego mire lo que sigue diciendo abajo. Centenares de años antes que ciertas naciones subiesen al escenario, el Omnisciente miró a través de los siglos y predijo el nacimiento, la caída de los reinos universales. Dios declaró a Nabucodonosor que el reino de Babilonia caería y que se levantaría un segundo reino, el cual tendría también su poder de prueba. A no ensalzar a Dios verdadero, su gloria iba a marchitarse y un tercer reino ocuparía su lugar. Este también pasaría y un cuarto reino fue fuerte como el hierro iba a subyugar a las naciones del mundo. ¿A quién se está refiriendo? ¿El reino de Dios? Dice, mire, este también pasaría y un cuarto reino fue como el hierro iba a subyugar a las naciones del mundo. Pero Ahí dice va más, Roma. Esa era Roma. esa era Roma, pastor. Ujú. Dice, si los gobernantes de Babilonia, el más rico de todos los reinos terrenales, hubiesen cultivado siempre el temor de Jehová. Interesante, ¿no? Dice, se les habría dado una sabiduría y un poder que los habrían unido a él y mantenido fuertes. Pero solo hicieron de Dios su refugio cuando estaban perplejos y acosados. En tales ocasiones, al no hallar ayuda en sus grandes hombres, la buscaban en hombres como Daniel, hombres acerca de quienes sabían que honraban al Dios viviente. Pastor, interesante, ¿no? Ser ejemplo dentro de un mundo que está en oscuridad y ser portadores de luz. Y ser dignos representantes de Cristo Jesús en esta tierra. Interesante, ¿no? Porque la Biblia dice que nosotros somos la sal y la luz. Ujú. En el camino a Cristo, página creo 38 y 39, dice que Dios pudo haber usado ángeles, para terminar La obra aquí en la tierra. la obra aquí en la tierra. Pero dice que Dios no quiso usar ángeles, dice que quiere usar y quiso usar desde un principio y quiere usar instrumentos humanos. En Camino a Cristo, página creo 39, dice que la iglesia es la agencia que Dios escogió para predicar este mensaje. ¿Cuál mensaje? El mismo mensaje que tenían los hebreos, que Daniel y sus compañeros. No hay otro mensaje, el mensaje no ha cambiado, el mensaje es el mismo. Y interesante, ¿no? Porque pensaba en todo esto, pastor, leía la lección en la semana y leía Daniel capítulo 2 y miraba cuando el rey les dice, ¿no echaron ustedes 3 al horno
yo veo 4. Ujú. Se parece al hijo de De los dioses. dice. Y me preguntaba pastor, supuestamente que Daniel y sus compañeros ya habían hablado de Cristo Jesús, no al rey. El rey sabía que estos hombres creían en el Señor. Sí, y de hecho en el idioma original, en el hebreo, se puede traducir también como el Hijo de Dios. Exactamente. Pero mire lo que sigue diciendo. Qué rápido se acabó el tiempo, pastor. Qué rápido sigue el tiempo, mire. Sigue diciendo aquí. En la historia de las naciones, el que estudia la palabra de Dios puede contemplar el cumplimiento literal de la profecía divina. Babilonia, al fin quebrantada, desapareció porque en tiempos de prosperidad sus gobernantes se habían considerado independientes de Dios y habían atribuido la gloria de su reino a las hazañas humanas. El reino de Medo-Persa fue objeto de la ira del cielo porque en él se pisoteaba la ley de Dios. El temor de Jehová no tenía cabida en los corazones de la vasta mayor del pueblo, el peor de la mayoría del pueblo. Prevalecían la impiedad, la blasfemia y la corrupción. Los reinos que siguieron fueron aún más viles y corruptos y se fueron hundiendo cada vez más en su falta de valor moral. Miren, pastor y queridos televidentes, qué terrible, terrible apartar o hacer un lado a Dios. Miren lo que les dio a todos estos reinos por no tomar en cuenta a Dios y porque agarraron la gloria que no les pertenecía. La gloria pertenecía a Dios. Pero prefirieron ellos darse la gloria para ellos mismos, agarrar lo que no les pertenecía. Miren, lo terrible es que nosotros nos apartemos de Dios y que creamos que todo lo que tenemos, lo que hacemos, lo hacemos por nuestras propias fuerzas. No, hermanos, nada de lo que tenemos o sabemos o hacemos es nuestro. O lo que hacemos es porque Dios nos permite que lo hagamos. Lo que somos es porque Dios quiere que seamos. Si conocemos la palabra de Dios, no es porque nosotros tengamos conocimiento, porque tengamos algún valor, porque tengamos algún mérito. Nosotros estamos aquí por el amor, la misericordia y los méritos de aquel que murió en la cruz del Calvario por usted y por mí. Pastor. Sí, es verdad. Y otro punto importante que nos da la lección, justamente, pastor, es el énfasis en cómo demostró Daniel que Dios no solo conoce el futuro, sino que también en última instancia va a tener el control de todo. Los hombres pueden hacer, deshacer. Nabucodonosor pensó que él tenía el control del mundo y prueba es lo que vamos a ver mañana, que pues aquí está la estatua que nos hablaba de los imperios que iban a venir después de él, y sin embargo él dijo, no, conmigo no va eso, mi imperio va a durar para siempre. Pero no, la historia ha demostrado que no hay, la muerte viene, o sea, no hay nada que hacer, o sea, Dios tiene finalmente el control. Los hombres mueren y Dios sigue vivo. Y eso nos debe dejar pensar, pastor. Bueno, queridos hermanos, interesante, ¿no? Interesante la importancia de amar a Dios, de ser fiel a Dios. Pero quiero hacer una pregunta a ti, mi amigo. ¿Tú tienes a Dios de tu lado? ¿Le das la honra y la gloria a Dios o no? Quiero que quedes con esa pregunta. Que Dios te bendiga. Y te esperamos mañana en nuestra próxima lección. A la misma hora y por el mismo canal, 44.8. Dios te bendiga. Dios los guarde.